Hola, hola, ¿qué tal, stylers? Las experiencias con los y las estilistas han estado aumentando. Experiencias que en lugar de ser satisfactorias terminan siendo una total pesadilla. Cuidado a donde vayas. Recuerda que un estilista, al confirmar de buenas a primeras que hace el trabajo sin hacer un diagnóstico, hay que dudar. Al sentarse en la silla de un estilista, te presenta varios panoramas y te pone a pensar: ¿cómo quedará mi cabello? ¿Quedará como lo planeo? ¿Sabrá lo que le pedí? Ojalá que todo quede bien. Llegan a tu mente infinidad de preguntas que cuando ves trabajando al estilista, te surge otra interrogante. Qué raro, no es lo que pedí, pero esperaré a ver el resultado. Así le pasó a nuestra seguidora, ya que fue con un profesional de la belleza a que le hicieran un balayage. Y la estilista, completamente segura, le dice: sí, claro, siéntate. Se sienta y a través del espejo ve que le coloca aluminios y saca mechas en lugares que no los lleva el balayage. Cuando terminó la estilista, nuestra protagonista ve que las mechas están súper procesadas, estaban blancas, las puntas chiclosas, el resto del cabello castaño, y para rematar, no había transición. Fue horrible ver su cabello así. Lo peor fue que cobró carísimo para terminar arruinando su cabello. Nuestra seguidora no sabía cómo decirle que eso no era lo que pidió, pero ya era tarde, el daño ya estaba hecho. Así que se fue a casa, triste y desilusionada, y simplemente esperó a que transcurriera el tiempo. Pasó un mes y se aplicó un tinte 6 en todo el cabello para cubrir el desastre que quedó. Desde entonces solo ha acudido con 2 estilistas. Y como pudieron escuchar, fue algo trágico lo que pasó en su cabello. Por eso muchas y muchos optan por hacerse las cosas en casa, ya que dicen que si voy a pagar porque me arruinen el cabello, mejor lo arruino yo. Y sí, efectivamente esa frase ha pasado por mi mente muchísimas veces. Como se los he dicho anteriormente, si una estilista o un estilista no diagnostica tu cabello, es porque esa estilista o ese estilista no hace bien su trabajo. Así que si vas a un salón de belleza o a una estética y no te hace ninguna pregunta el estilista, lo mejor es que no te realices ningún trabajo con ese estilista, porque vas a salir llorando de ese lugar. Así que ya saben, si van a hacerse un cambio de color en el cabello, recuerda contestar todas las preguntas que te haga el estilista. Tienes que ser 100% honesta o 100% honesto, porque de ahí depende si el trabajo va a salir bien o si el trabajo va a salir mal. Espero que les haya gustado este video, y si les gustó este video me lo dejan saber aquí abajito en los comentarios. Aparte, les tengo otra dinámica. Si tú eres estilista y quieres contar tu historia con algún cliente que te haya pasado por ahí, que no haya sido tu culpa, me lo dejas saber aquí abajito en los comentarios. O si quieres contarme tu historia más profundamente y detallada, recuerda que puedes escribirme en cualquiera de mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style. Y antes de que vayas a contarme tu historia, recuerda de reventar el botón de me gusta, compartir este video y nos vemos en el siguiente.